saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros Fabián Onetti, que es el presidente de Whiston Capital Advisors. Bienvenido, Fabián. Gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos y vamos a tener que estar muy pendientes, entre otras cosas, del dato del IPC de diciembre, que podría pasar del 0,2% al 0,3% según las estimaciones. También muy atentos al índice de precios al productor, a la producción manufacturera de diciembre y a las ventas minoristas del mismo mes. Y también se va a publicar el libro base de la Reserva Federal, entre otras muchas cosas. Fabián. Correcto. Como decís, vamos a estar atentos a los números de inflación, que hasta ahora han venido muy tranquilos, sin mucha preocupación, pero es una cosa que claramente todos los economistas están mirando. Recordemos, la Fed bajó las tasas, tomó una pausa, tuvimos el viernes muy buen número de empleo, que acompañó el número de noviembre y octubre, por eso la Fed tomó una pausa, porque los números son muy buenos, y tenemos el número de inflación, que aparentemente lo deberíamos pasar sin mayores problemas. Y también empieza la temporada. Y después, el punto probablemente más interesante es que el martes arranca la temporada de reporte de utilidades del cuarto trimestre. Acordate, terminamos muy bien el año en las bolsas y demás, sobre todo con récord de ventas navideñas. Es más rumor y estimaciones y demás, pero ahora vamos a ver los números de verdad. Cómo vendió Apple, cómo vendió Target, Walmart, Amazon, las grandes compañías de ventas minoristas, que, de vuelta, muchos analistas estiman que le fue muy bien, pero ahora vamos a ver los números. Arrancamos despacio. El martes vamos a empezar con los bancos, que siempre reportan. No se esperan demasiadas sorpresas. Recién la otra semana y la otra vamos a tener a Netflix y las grandes compañías que han generado muchas expectativas por los regalos para las fiestas. Estaremos pendientes de todo ello y también el día 15, un día clave. Parece que finalmente se va a firmar esa primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Fabián, recuérdanos un poco de lo que trata esa primera fase y qué supone para estos dos países. Principalmente, digamos, el titular es que China se compromete a grandes compras de bienes de agricultura en Estados Unidos, principalmente el tema de la soja, que son grandes consumidores mundiales. Pero más que nada, el eliminar estos aumentos de tarifas que había puesto el presidente Trump en su momento, 10, 15, 25% de distintas áreas, se eliminaban y iban a quedar, digamos, en suspenso o por lo menos por haber suspendido. Como dijiste, el 15, Liu He, que es el principal negociador, viene a Washington, se firma, pero por ejemplo el día viernes, Larry Kudlow, asesor presidencial, dijo que ya están comenzando a conversar de la fase 2. Vamos a ver, algunos analistas creen que esto va a pasar recién después de las elecciones, y recordemos un punto muy importante con todo este tema comercial con China, que esta es una potestad exclusiva del Ejecutivo, no necesita ni al Congreso ni ninguna otra autoridad para poner o sacar tarifas, con lo cual hay que tener en cuenta que el presidente Trump en un año de reelección va a manejar esto con mucho color político. De hecho, él ha dicho que seguramente se esperan a después de las elecciones para seguir negociando. Exactamente, con lo cual el mercado de alguna manera está ignorando demasiados anuncios porque cree que no va a pasar demasiado, se ha evitado el enfrentamiento y el escalamiento vía tarifas, pero nadie cree que haya un evento mayor en las negociaciones. Comentabas antes el dato de desempleo que conocimos el viernes, se mantiene en el 3,5%, en datos de mínimos de 50 años, pero menor de lo esperado por los... Exactamente, tuvimos 145.000, el mercado esperaba 160.000, hubo una pequeña corrección a noviembre y octubre, y lo que es interesante es que estuvimos en el 2019, ya con este dato, 2.18 millones de nuevos empleos, espectacular, pero en el 2018 fueron 2.6, con lo cual un poquito menos, alguna desaceleración. Sin embargo, nos parece que los números son muy buenos y creemos que esta es la principal razón por la cual la Reserva Federal va a quedar a la expectativa, esperando, como en la época de Yellen, hacer data dependiente. Vamos a ver cómo viene el resto de la data, que por ahora sigue mostrando una economía muy fuerte, con un consumidor muy sano y dispuesto a gastar, como aparentemente fue el tema de las fiestas. También muy pendientes, la semana pasada estuvimos de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio, tensiones entre Estados Unidos, Irán, diferentes ataques y demás. ¿Esto cómo afectó a los mercados? Parece que se ha calmado un poco. ¿Cómo ves la situación? Porque está afectando al petróleo, al oro también. Hubo digamos, un evento general de risk-off, la gente se asustó, claramente un escalamiento de tensiones
no es bueno porque genera mucha incertidumbre y siempre el riesgo de que se produzca una interrupción del suministro petrolero a todo el mundo. Recordemos que tuvimos ataques a las destilerías hace unos meses, ataque a algunos tanqueros, la amenaza del estrecho de Hormuz que se pueda cerrar y demás, pero el mercado yo creo que está haciendo la lectura correcta, que ambas partes han decidido, digamos, de alguna manera no acelerar el conflicto, pero no nos olvidemos que vamos a seguir en un enfrentamiento de baja intensidad. Vamos a seguir teniendo Hezbollah y los proxies y los rebeldes Houthis y ISIS. Va a seguir habiendo todo este tipo de temas y siempre el riesgo de algún tema terrorista. Con lo cual, lo que pensamos es que el mercado se estabiliza en general, pero el petróleo principalmente va a estar un poquito más tomador por el miedo que se pueda producir alguna interrupción en los suministros naturales. Y también la semana pasada conocimos, Fabián, el déficit comercial de Estados Unidos, que bueno, no ha sido tan malo para la balanza comercial. Se sigue achicando de a poquito y en gran medida es el tema del petróleo. Estados Unidos, que lo subrayó mucho el presidente Trump en los últimos días, hoy tiene independencia petrolera, está produciendo 17, casi 20 millones de barriles de petróleo, y cuando uno netea todos los productos destilados, no destilados, Estados Unidos por primera vez en décadas empieza a exportar producto de energía y esto le achica la balanza comercial. Históricamente la importación de petróleo era un componente muy importante y como has visto en los últimos años cada vez el tema de balanza comercial se achica un poco más. Y quería hablar de dos empresas, bueno, podemos hablar de varias empresas de las que se ha hablado recientemente. Por ejemplo, tenemos a Boeing, que no le está yendo bien y siempre tiene algo nuevo. Ahora el ataque que ha habido a un avión. Desgraciadamente esta catástrofe, este era un avión del modelo anterior, 737-800, no el MAX, pero era un avión nuevo, tenía 3 años. La gente se asustó de que podía haber otro problema, la acción cayó, que el avión fue derribado por un accidente de fuego amigo, aparentemente alguna batería de fuego antiaéreo que tenía preparado Irán por un posible ataque. Por ese riesgo que decíamos. Por ese riesgo, exactamente, anterior. exacto, fue lo que habría detonado. Pero la acción de Boeing, que había sido castigada, terminó muy bien la semana, como de alguna manera, una vez que estos 3 países se animaron a decir que estaban bastante convencidos que había sido otro tipo de problema no relacionado con el avión. Porque si no hubiese sido más complicado para Boeing, que ha tenido muy mal año, el 2019 muy malo. Perdió su consejero delegado y todo el tema del 737 MAX, inclusive salieron algunas declaraciones internas de la compañía en el proceso de aprobación con la Autoridad Federal de Aviación, que no dejó a la compañía en muy buena luz, como diciendo que no hicieron las cosas como a lo mejor con la seriedad que lo deberían haber hecho. Y no sabemos cuándo volverá a volar ese sigue 737 MAX. Sigue la incertidumbre. Y mucho mejor le va a Tesla. Exacto. Que a principios del año pasado estaba un poquito regular, pero ha acabado muy bien. Tocó máximos históricos, vale más que cualquier compañía de autos, a pesar de que vende muchos de miles, pero no millones, como venden las otras. Pero 2 cosas muy interesantes en Tesla. Una, abrió su fábrica en China, abrió y entregó los primeros autos, que fue de permiso a producción en 180 días. Una cosa realmente espectacular. Sabemos, China tiene condiciones especiales en cualquier otro país, principalmente en Europa o en Estados Unidos o demás. Todo lo que es permisos ambientales, laborales y demás, nunca hubiesen hecho que la fábrica arranque tan pronto. Pero segundo, que también, porque es más importante, algunos de sus principales competidores principalmente fue el caso de Mercedes-Benz, anunciaron que el auto eléctrico no va a aparecer en el 2020, sino en el 2021. Porque, como todos se están dando cuenta, mientras que Tesla invirtió varios años en tener su línea de montaje y tecnología y demás para producir autos eléctricos, los otros están reconvirtiendo viejas líneas y se dan cuenta que no es tan fácil como parecía. Con lo cual, de alguna manera, esto le da la ventaja a Tesla, que por ahora va a seguir liderando en la venta de autos eléctricos. Pero le ha salido otro competidor, Sony, que se lanza al mercado de los automóviles La gran sorpresa del famoso CES, la gran feria de electrónicas que se hace en Las Vegas, 1.200.000 personas, una feria más grande del mundo, fue que Sony presentó un auto eléctrico como gran sorpresa, y la sorpresa que Apple no presentó nada, porque ese era el rumor. Y la otra gran sorpresa es que Mercedes y Toyota presentaron la ciudad eléctrica, presentaron una ciudad integrada, con mejor calidad de vida, y Toyota con un proyecto de crear una ciudad con gran calidad. Pero sí, claramente, por un lado, la sorpresa de que las automotrices no presentaron un auto y que Sony, que nadie esperaba, apareció con un auto eléctrico. Creo que vamos a tener, también hay una compañía china que presentó un auto muy lindo. Vamos a ver, porque hasta ahora
de vuelta, y por eso Tesla le ha ido bien, la única que ha podido presentar y entregar un modelo en tiempo y forma ha sido Tesla. Las demás son prototipos, ideas, pero todavía no tenemos realidades. Fabián, y antes de acabar, estamos a inicios del año 2020 y yo quería preguntarte una previsión económica para este año, un año importante en Estados Unidos con las elecciones en noviembre. Nosotros creemos en la compañía que vamos a tener un buen año. Mucha gente dice que el año pasado fue espectacular, fue un año de 20% o más, depende de las bolsas que uno mire, pero de la manera que nos gusta decir, en realidad fueron 10 de este año y 10 del 2018 que perdimos, que fue un mal año. Con lo cual no fue un año de 20, si uno tuvo paciencia y se quedó, fueron 10 y 10, lo cual es muy bueno, pero no son 20. Nosotros pensamos que el mercado va a seguir con buen tono. Tenemos no solo la Reserva Federal, pero el Banco Central de Europa, el Banco de Japón, en un momento de baja de tasas o inyección de liquidez. El crecimiento se ha estabilizado, ese miedo de recesión que tuvimos en el verano ya se fue. En Estados Unidos creceremos al 2% más menos, en Europa al 1% más menos, y las valuaciones del mercado no son extremas. Vimos un buen ejemplo, por ejemplo, cuando salieron las Uber, las WeWork, las Lyft, todas estas compañías que venían del mundo privado con valuaciones extremas, que el mercado no se las convalidó, con muchas bajas, y en el caso de WeWork que tuvo que suspender la emisión. Con lo cual creemos que tenemos todavía un buen año por delante, un año del 10%, pero de vuelta, va a ir que viéndolo de a poco, tenemos utilidades del primer trimestre, y como dijiste, año de elecciones, muy importante, donde históricamente si la economía va bien, el presidente que está de turno tiende a ganar, el presidente Trump lo sabe, con lo cual creemos que va a moderar mucho de sus comentarios e historias para tratar de llegar bien a ese segundo martes de noviembre. Nos queda mucho por conocer. Queda mucha tela para cortar. Fabián Onetti, presidente de Wisdom Capital Advisors, muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Cristina, gracias a vos. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.